La Biblia está llena de referencias a ángeles mencionados más de 270 veces dentro de sus páginas. A medida que profundizas en el texto, queda claro que la existencia de los ángeles es anterior a la creación de la humanidad. Los ángeles fueron creados antes que los humanos, y su presencia está omnipresente en toda la Biblia. Es importante entender que los ángeles no siempre han existido. Son seres creados. La Biblia presenta una vívida realidad de los ángeles y es imposible leerla sin encontrarnos con estos seres celestiales. A medida que continúes leyendo, notarás que los ángeles tienen una estructura jerárquica. En el sistema de huestes angelicales de Dios, hay una clasificación clara de poder y responsabilidad. En la cima de esta jerarquía se encuentra el arcángel Miguel. A Miguel se le conoce únicamente como arcángel en la Biblia. Su título se menciona explícitamente en Judas capítulo 1, versículo 9, donde la palabra griega para arcángel, archangelos, se traduce como ángel principal o mensajero principal. Si bien el Antiguo Testamento no usa el término arcángel para describirlo, en el libro de Daniel se hace referencia a Miguel como uno de los principales príncipes. En Daniel capítulo 10, verso 13, está hecho desde el principio, pero el príncipe del reino de Persia me resistió por 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino en ayuda de mí, y me quedé allí con los reyes de Persia. Esta descripción de Miguel como uno de los príncipes principales sugiere la posibilidad de que existieran otros arcángeles. Aunque la Biblia no lo confirma explícitamente, las escrituras canónicas guardan silencio sobre la existencia de arcángeles adicionales. Si bien los libros canónicos de la Biblia no mencionan a otros arcángeles, algunos textos apócrifos sí lo hacen. Por ejemplo, el libro de Enoc nombra a 7: Uriel, Rafael, Raguel, Micael, Saraquiel, Gabriel y Remiel. Sin embargo, en esta discusión nos adherimos estrictamente a las escrituras canónicas de la Santa Biblia. Por lo tanto, reconocemos solo un arcángel como se menciona en las escrituras, y ese es el arcángel Miguel. Este enfoque en la Biblia canónica asegura que nuestra comprensión permanezca basada en las escrituras. Cuando nos referimos a Miguel como arcángel, estamos hablando de inmenso poder y autoridad. Miguel es un ángel extraordinariamente poderoso, que va mucho más allá del reino de los ángeles ordinarios. Posee la capacidad única de oponerse directamente a Satanás. Mostrando su fuerza y autoridad incomparables, Miguel se erige como el ángel de mayor rango, el principal entre todos los ángeles. Para comprender plenamente el poder de Miguel, es esencial entender las capacidades de los ángeles comunes y corrientes. Por ejemplo, en Daniel 6:22, un ángel demuestra su poder cerrando la boca de los leones para proteger a Daniel. Mi Dios ha enviado su ángel y ha cerrado la boca de los leones para que no me hagan daño. Este acto ilustra la increíble fuerza que posee incluso un ángel normal. Además, considere el relato de la oración de Ezequías en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, donde un solo ángel defiende a Jerusalén de 185,000 soldados asirios. Y aconteció que aquella noche el ángel del Señor salió e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron de mañana, he aquí, todos eran cadáveres. El puro poder de un ángel ejecutando tal hazaña subraya el extraordinario poder que Miguel como arcángel debe tener. En Apocalipsis 10:1-3, otro ángel es descrito como poderoso, enfatizando la naturaleza formidable de estos seres celestiales. Vi a un otro ángel poderoso descender del cielo, vestido con una nube y un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía un librito abierto en la mano, y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra, y gritaba a gran voz, como ruge un león. Cuando gritó, 7 truenos emitieron sus voces. El poder de los ángeles se ilustra aún más en Apocalipsis 22:8 y 9, donde Juan, al ver un ángel, cae para adorarlo. Y yo, Juan, vi estas cosas y las oí, y cuando hube oído y visto, me postré a adorar ante los pies del ángel que me mostró estas cosas. Entonces me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Esta reacción subraya la imponente presencia y autoridad de los ángeles. Teniendo en cuenta estos ejemplos, queda claro que el poder de Miguel como arcángel es sumamente grande. Él no es simplemente un ángel poderoso. Hasta donde sabemos, es el más poderoso.
al que se le han confiado las mayores responsabilidades y capaz de enfrentarse al mayor de los adversarios. El papel y la fuerza de Miguel son un testimonio de la extraordinaria jerarquía y el poder dentro del reino angelical. El arcángel Miguel desempeñará un papel importante en los acontecimientos del fin de los tiempos. El libro del Apocalipsis es rico en actividad angelical, destacando sus importantes papeles en la culminación de la historia. Esta prominencia es evidente a lo largo del libro, comenzando con Apocalipsis 4, donde vemos ángeles en el salón del trono de Dios. Estos ángeles son parte de la asamblea divina, adoran constantemente a Dios y cumplen sus mandamientos. Simbolizan las actividades celestiales en curso y la profunda conexión entre el cielo y la tierra. En Apocalipsis 7 encontramos 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra. Estos ángeles retienen los vientos para evitar que cualquier daño llegue a la tierra, al mar o a los árboles, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Esta imaginería enfatiza su control sobre los elementos naturales y su papel en la protección del pueblo de Dios durante la tribulación. El importante papel de los ángeles continúa en Apocalipsis 8, donde los ángeles tocan las 7 trompetas. Cada toque de trompeta anuncia un juicio específico sobre la tierra, desde desastres naturales hasta sucesos sobrenaturales, lo que significa intervención divina en los asuntos humanos. Estos juicios sirven como advertencias y llamados al arrepentimiento para la humanidad. Apocalipsis 10 nos presenta al ángel fuerte con el librito. Este ángel, de pie con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, representa el alcance universal del mensaje de Dios. El librito simboliza la revelación del misterio divino, los misterios y el cumplimiento de los planes de Dios que el ángel tiene el encargo de entregar. En particular, Apocalipsis 12 describe un conflicto celestial donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, identificado como Satanás y sus ángeles. Esta batalla cósmica resulta en que Satanás y sus fuerzas sean expulsados del cielo, destacando el papel crítico de Miguel en la guerra espiritual que culminará en el fin de los tiempos. Este evento subraya el triunfo final del bien sobre el mal y el papel decisivo de Miguel en esta victoria. Apocalipsis 14 presenta a 3 ángeles predicando el Evangelio a todos los habitantes de la tierra. Estos ángeles proclaman mensajes de juicio y redención, enfatizando la importancia del arrepentimiento y el inminente juicio final. Sus proclamaciones refuerzan la urgencia del mensaje del Evangelio durante los últimos días. Finalmente, Apocalipsis 15 presenta a 7 ángeles con las 7 últimas plagas. A estos ángeles se les confían los juicios finales de Dios, que traerán el fin de la historia humana y el establecimiento del reino eterno de Dios. Su papel en la ejecución de estos juicios resalta la culminación del plan de Dios para la humanidad y el universo. El libro del Apocalipsis es en verdad un libro lleno de ángeles, cuyas apariciones aumentan a medida que el mundo se acerca a su consumación. Entre estos ángeles, Miguel se destaca por sus papeles únicos y significativos. El papel de Miguel en el fin de los días también se destaca en el libro de Daniel. Daniel 12:1 dice: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela por los hijos de tu pueblo». Miguel es representado como el ángel guardián de Israel, encargado de proteger y velar por la nación. Sus responsabilidades son únicas y significativas, ya que garantizan la seguridad y la supervivencia del pueblo elegido de Dios durante la tribulación. La conexión entre el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel es crucial, ya que ambos libros presentan a Miguel de manera destacada en sus capítulos. En Daniel, capítulo 10, el profeta Daniel ayuna y ora por comprensión respecto al futuro de su pueblo. Sus oraciones se retrasan 21 días debido a la oposición del príncipe de Persia, una entidad demoníaca. No es hasta que Miguel interviene que el ángel que trae las respuestas puede llegar a Daniel. En Daniel, capítulo 10, versos 12 a 13, el ángel le dice a Daniel: «No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a castigarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y yo he venido por tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino en ayuda de mí, y me quedé allí con los reyes de Persia». Este pasaje ilustra el papel fundamental de Miguel en la guerra espiritual y su capacidad para vencer a adversarios poderosos, asegurando que los mensajes y planes de Dios se lleven a cabo.
Un aspecto fascinante de Miguel es su oposición directa a Satanás, lo que lo hace único entre los ángeles. Otro ejemplo de esta confrontación se encuentra en el libro de Judas, donde Miguel pelea con Satanás por el cuerpo de Moisés. Judas 1:9 dice: «Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, disputaba por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a presentar contra él acusación de maldición, sino que dijo: Jehová te reprenda». Si bien los detalles de su disputa siguen siendo un misterio, algunos especulan que Satanás quería usar el cuerpo de Moisés para llevar a Israel a la idolatría, mientras que otros creen que buscó profanarlo. Este encuentro enfatiza aún más el papel de Miguel al oponerse a Satanás, mostrando directamente su autoridad y responsabilidad únicas entre las huestes celestiales. A pesar de su prominencia, la Biblia proporciona información limitada sobre Miguel. Varias teorías y debates rodean su identidad y roles. En estas reflexiones sobre Miguel, vemos una figura de inmensa importancia en la jerarquía celestial, a quien se le han confiado funciones críticas en el plan divino. Sus acciones en los últimos tiempos serán fundamentales, desde liderar los ejércitos celestiales contra Satanás hasta proteger al pueblo de Dios durante la tribulación. La fidelidad, el coraje y la autoridad de Miguel son ejemplares y nos muestran el poder y la importancia de la guerra espiritual y la protección del pueblo de Dios. Sin embargo, es crucial recordar siempre que Miguel, a pesar de su poder y papel, sigue siendo un siervo de Dios y nos indica la fuente última de nuestra salvación y esperanza, que es Dios mismo. La adoración se debe únicamente a Dios y todos los seres angelicales, incluido Miguel, sirven para dirigirnos a esta verdad última. En el libro del Apocalipsis hay una vívida descripción de una batalla cósmica entre Satanás y el arcángel Miguel. Este pasaje describe una guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, identificado como Satanás y sus ángeles caídos. Satanás es derrotado y expulsado del cielo, junto con sus seguidores a la tierra. Apocalipsis 12:7-9. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón peleó y sus ángeles y prevalecieron, y ya no se encontró su lugar en el cielo. Y fue arrojado fuera el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿La razón? Satanás y Miguel pelearon por el cuerpo de Moisés. Antes de discutir las razones por las que Satanás peleó por el cuerpo de Moisés, es importante primero entender quién era Moisés y por qué era tan importante. Salmo 103, versículo 7. Dio a conocer sus caminos a Moisés, sus hechos a los hijos de Israel. Moisés pidió que le enseñaran los caminos de Dios para poder conocer a Dios. Éxodo 33:13. Ahora, por tanto, oro, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame ahora tu camino para que pueda conocerte y encontrar gracia ante tus ojos. Y considera que esta nación es tu pueblo. Y como Moisés llegó a conocer al Señor, Dios permitió a Moisés mirar dentro de su corazón y su mente. Moisés pudo ir más allá de simplemente ver los hechos de Dios. Dios le reveló a Moisés cosas acerca de Dios que otros humanos no podían ver. Mire la vida de Moisés y cómo Dios se reveló a él. Nació como esclavo en Egipto en una época en la que el faraón ordenó que todos los niños varones israelitas fueran asesinados. Una vez que nació, pasó sus primeros meses escondido, hasta que su madre y su hermana Miriam hicieron una canasta de juncos y escondieron al bebé Moisés en el río Nilo, y lo dejaron flotando río abajo. La hija del faraón encontró a Moisés, lo sacó del río y decidió criarlo como suyo. Luego, Moisés crece en la corte egipcia, pero es consciente de que es de origen hebreo. Y un día en particular es testigo de cómo un amo de esclavos egipcio mata a golpes a un hombre hebreo. Enfurecido, Moisés mata al amo de esclavos egipcio. Temiendo el castigo por su imprudente muerte del egipcio, Moisés huye al desierto durante 40 años. Moisés vive como pastor entre el pueblo de la península del Sinaí. Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiente, diciéndole que bajara a Egipto y confrontara a Faraón y le dijera: «Deja ir a mi pueblo». Y Dios hizo que un palo se convirtiera en una serpiente. Faraón, en su terquedad, se negó a escuchar a Moisés. Entonces, Dios luchó por su pueblo, utilizando la naturaleza.
Surgieron las plagas, el agua se convirtió en sangre, las ranas salieron y durmieron en las camas de Faraón y su pueblo. Piojos, moscas y langostas salieron y se apoderaron de las tierras de Egipto. Y Dios siguió advirtiendo a Faraón una y otra vez: «Deja ir a mi pueblo». Pero el Faraón se mantuvo terco, y hubo pestilencia, llagas, granizo, relámpagos y truenos. Y en Éxodo vemos a Dios revelándose a Moisés. Éxodo 33, versos 17 al 23, y el Señor le dijo a Moisés: «Haré exactamente lo que me has pedido, porque estoy complacido contigo, y te conozco por tu nombre». Entonces Moisés dijo: «Ahora muéstrame tu gloria». Y el Señor dijo: «Haré pasar todo mi bien delante de vosotros, y proclamaré mi nombre, el Señor, en tu presencia. Tendré misericordia de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quien tenga compasión». Pero él dijo: «No podéis ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir». Entonces el Señor dijo: «Hay un lugar cerca de mí donde podrás pararte sobre una roca cuando pase mi gloria. Te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que pase. Entonces quitaré mi mano y verás mi espalda, pero mi cara no debe ser vista». Mientras el ángel permanecía quieto y observaba, Dios protegió a Moisés al pasar. Dios le dio a Moisés un lugar específico donde pararse, y no se le permitió ver el rostro de Dios. Moisés solo podía ver la espalda de Dios. La idea es que Moisés solo podía ver detrás de Dios, no a Dios mismo. Mientras los ángeles estaban parados y observaban este tremendo momento donde un hombre humano vio la espalda de Dios. Dios tenía que proteger a Moisés, porque si no lo hacía, Moisés habría muerto para ver el rostro de Dios. Nuestros cuerpos mortales, con todo su pecado, no pueden permanecer en tal pureza, santidad y gloria. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Él habita en un reino de misterio, un reino donde ningún hombre sabe y nadie es visto. Puedes ver un ángel y vivir, pero no puedes ver a Dios y vivir. En el año en que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Solo un vistazo de la gloria de Dios movió a Isaías a lamentarse por su propio pecado e indignidad. Juan experimentó algo de la gloria de Dios y cayó a los pies de Jesús como un hombre muerto. Pablo experimentó la gloria de Dios en el camino a Damasco, pero también en la experiencia descrita en 2 de Corintios 12. Fue una experiencia tan asombrosa que apenas podía describirla. Conocí a un hombre en Cristo hace más de 14 años. Si en el cuerpo no puedo decirlo, o si fuera del cuerpo no lo puedo decir. Dios sabe que tal persona será arrebatada hasta el tercer cielo. Y cuando Moisés descendió del monte Sinaí, su rostro resplandecía. Éxodo 34, 29-30. Y aconteció que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano de Moisés, Moisés no sabía que la piel de su rostro brillaba mientras hablaba con él. Y cuando Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés mirar, la piel de su rostro resplandeció, y tuvieron miedo de acercarse a él. El encuentro de Moisés con Dios lo cambió físicamente. El encuentro con Moisés resultó en que su rostro brillara tanto, que tanto los líderes como el pueblo de Israel tuvieron miedo de acercarse a él. Su rostro brillaba tanto que tuvo que cubrirlo con un velo. Lo sorprendente de esto es que Moisés ni siquiera se dio cuenta de lo que le había sucedido a su rostro. Moisés era un hombre humilde y manso, pero experimentó a Dios como ninguna otra persona. La humildad y la mansedumbre te llevarán muy lejos con Dios. En Éxodo 40 vemos que Moisés instaló el tabernáculo, colocó las bases, montó los marcos, insertó los travesaños y colocó los postes. En el mismo capítulo vemos que Moisés llevó el arca al tabernáculo y colgó la cortina protectora, y protegió el arca de la ley del pacto y puso el altar de oro en el tabernáculo. Moisés hizo cosas que nadie más podía hacer. ¿Lo entiendes? Moisés entró en el lugar santo donde nadie más podía entrar y tocar las cosas que eran santas y sagradas. Y sin embargo, Dios le permitió hacerlo. Y Dios no solo le permitió hacerlo, sino que Dios lo bendijo al hacerlo. Nadie en el Antiguo Testamento jamás experimentó ni hizo lo que hizo Moisés. La disputa sobre el cuerpo de Moisés entre Satanás y el arcángel Miguel se registra solo en un versículo de la Biblia. Los estudiosos de la Biblia no están de acuerdo sobre de dónde obtuvo Judas esta información, porque el Antiguo Testamento no nos informó sobre lo que sucedió con el cuerpo de Moisés después de su muerte.
De hecho, la muerte de Moisés es algo misteriosa y se desconoce el lugar de su entierro. Se informó que Dios sepultó a Moisés solo. Por lo tanto, algunos eruditos de la Biblia creen que Judas citó algunos libros canónicos extra fuera de la Biblia. Sin embargo, es más improbable que Judas recibiera una revelación única de Dios. Como otros profetas, vemos en la Biblia el relato de la muerte de Moisés. El pasaje de Judas sobre la disputa sobre el cuerpo de Moisés es vago. No da una descripción detallada de las circunstancias que rodearon el conflicto. Sin embargo, antes de ver el argumento de Judas, capítulo 1, versículo 9, tenemos que remontarnos a la muerte de Moisés en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 34, versos 4 al 6. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he hecho ver con tus ojos, pero no pasarás allí. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. Mientras Israel acampaba en las llanuras de Moab, Moisés subió al monte Pisga y contempló la tierra prometida. A Moisés solo se le permitió ver la tierra, no entró en la tierra prometida. Y está registrado que después de la muerte de Moisés, Dios lo sepultó en un valle en la tierra de Moab. Dios ocultó su tumba a los hijos de Israel. Ahora, antes de analizar las diferentes teorías que rodean la contienda entre Miguel y Satanás, quiero centrarme en el título que se le dio a Moisés en Deuteronomio 34, versículos 4 a 6. No fue Moisés el separador del Mar Rojo. No fue Moisés el hacedor de milagros. No fue Moisés el hombre que habló cara a cara con Dios, como un hombre habla con su amigo. No fue Moisés el profeta. Era simplemente Moisés el siervo del Señor. Y esto es lo que debes esforzarte por ser, simplemente el siervo del Señor. No se deje atrapar por esta moda moderna en la que todo el mundo solo quiere darse títulos. Soy profeta de esto, soy profeta de aquello, soy apóstol esto, soy apóstol aquello. No se esfuerce por conseguir estos títulos, ni se dé estos títulos. Esfuércese simplemente por obtener el título de siervo del Señor. Veamos las posibles teorías de por qué Satanás y Miguel se disputaron el cuerpo de Moisés. El pecado de Moisés. La primera teoría afirma que tal vez Satanás se opuso a que Moisés fuera resucitado a la vida eterna debido a sus pecados anteriores, específicamente el de Meribá que le impidió entrar a la tierra prometida, o el asesinato del egipcio. Miremos ambos pecados. Deuteronomio 32, 48 a 52. Entonces el Señor habló a Moisés aquel mismo día diciendo: Sube a este monte de los Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó. Mirad la tierra de Canaán, que doy en posesión a los hijos de Israel, y muere en el monte al que subes y reúnete con tu pueblo, así como Aarón tu hermano murió en el monte Hor, y fue reunido con su pueblo, porque pecaste contra mí entre los hijos de Israel, en las aguas de Meriba Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Sin embargo, veréis la tierra delante de vosotros, aunque no entraréis allí, en la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 2, versos 11 al 15. Y aconteció en aquellos días que cuando Moisés creció, salió a sus hermanos y miró sus cargas, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Entonces miró de un lado a otro, y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y cuando salió al segundo día, he aquí 2 hombres hebreos estaban peleando, y le dijo al que hizo el mal: ¿Por qué golpeas a tu compañero? Entonces dijo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto es conocido. Cuando Faraón se enteró de este asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón, y habitó en tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Estos 2 pasajes de las Escrituras son 2 ejemplos de por qué Satanás pudo haber resistido a Miguel por el cuerpo de Moisés. Recuerde, a Satanás se le describe como el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Y oí una gran voz que decía: Ahora ha venido en el cielo la salvación y la fortaleza en el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque está abatido el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Teoría número 2.
Satanás quería que el cuerpo de Moisés fuera accesible a los israelitas. La segunda teoría, que intenta explicar por qué Satanás disputó el cuerpo de Moisés, afirma que probablemente Satanás quería que el cuerpo de Moisés fuera enterrado en un lugar accesible. La razón detrás de esta teoría es que los israelitas construirían un santuario alrededor de la tumba de Moisés y comenzarían a adorarlo si encontraran su cuerpo. Debido a la historia de los hijos de Israel y la idolatría, se cree que los israelitas habrían construido un santuario alrededor de la tumba de Moisés si lo hubieran encontrado. Habrían adorado sus restos en lugar de adorar al Dios del cielo. Entonces, para salvar a los israelitas del pecado de la idolatría, Dios enterró el cuerpo de Moisés en un lugar escondido. Esto no es algo exclusivo de los hijos de Israel. Los seres humanos tienen una tendencia a hacer ídolos de cosas que no deberían adorar. Romanos capítulo 1, versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a las cosas creadas en lugar del Creador, quien es alabado por siempre. Amén. Además, nos revela Deuteronomio 34:6. Nadie sabe de su sepulcro hasta el día de hoy. En otras palabras, ningún ser humano sabe dónde está la gran tumba de Moisés hasta el día de hoy. Satanás, sin embargo, no es un hombre. Entonces, tal vez conocía la ubicación de su tumba y trató de reclamar el cuerpo de Moisés para sí mismo en un intento de arrojar luz sobre la ubicación de su tumba al pueblo de Israel. Satanás anticipó que Dios tenía un plan para el cuerpo de Moisés. Entonces, Satanás quería derrotar el plan de Dios antes de que se hiciera realidad. Desde la muerte de Moisés, él ya apareció en forma corporal. Moisés apareció en forma corporal durante la transfiguración. Mateo capítulo 17, versos 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los llevó solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro brillaba como el sol, y sus ropas se volvieron blancas, tan blancas como la luz. Y he aquí se les aparecen Moisés y Elías hablando con él. El propio Elías fue arrebatado al cielo en carros de fuego. Esta aparición de Elías y Moisés ha llevado a algunos eruditos de la Biblia a teorías de que los dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis podrían ser Elías y Moisés, ya que ambos ya aparecieron juntos en la tierra. Y además, los milagros que realizarán los dos testigos del libro del Apocalipsis son similares a los que realizaron Moisés y Elías mientras estaban en la tierra. Las dos lecciones básicas que todo creyente debería aprender del relato de Judas sobre la disputa por el cuerpo de Moisés es que, en primer lugar, la Escritura es infalible. Las circunstancias que rodearon la contienda entre Satanás y Miguel por el cuerpo de Moisés no fueron destacadas en el relato de Judas. Sin embargo, queda claro que el ángel Miguel se destaca por defender al pueblo de Dios. Según el libro de Daniel, hay una verdadera batalla espiritual que ocurre a nuestro alrededor. Aunque tal vez no lo presenciamos con nuestros ojos, la Biblia es clara. En segundo lugar, el método de Miguel para combatir al diablo nos deja una gran lección. Si no fuera por la autoridad que nos ha sido dada en Cristo, ningún ser humano es físicamente fuerte como el ángel Miguel. Sin embargo, nunca usó su fuerza mientras disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. El arcángel simplemente dijo: «El Señor te reprenda». Luchó en la autoridad del Señor. Y como cristianos, a veces tendemos a subestimar enormemente al diablo. Subestimamos enormemente su poder y el alcance de sus habilidades. Si tú o yo tuviéramos que enfrentarnos cara a cara con él, nos destruiría 10 de cada 10 veces. El diablo no le teme a usted, ni a su nombre, ni a su familia, ni a su predicación. El diablo tiene miedo del Señor. Y el arcángel nos da un ejemplo de lo que debemos mirar, y esa es la autoridad del Señor Dios Todopoderoso. El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Por último, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte y dejarnos un comentario sobre tu percepción del mundo espiritual. Y antes de irte, da like y comparte. Esto es Espiritualidad.